al anunciar ayer la sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a más de 38 años de cárcel por recibir sobornos de narcotraficantes, el juez federal Brian Cogan afirmó que el exfuncionario pues, de nuestro país vivió una doble vida en la que el daño que causó pesó más que sus buenas acciones. Aparte de su conducta muy agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo tipo de maldad que el Chapo, solo que se manifiesta de manera diferente, dijo el juez federal en Brooklyn. Para hablar de este tema, de esta sentencia, lo que implica y bueno, todas estas manifestaciones también que ha habido en contra de Genaro, pero también del expresidente de México, Felipe Calderón, para ver el escenario, qué implica todo esto. Saludo con mucho gusto al experto, especialista en temas políticos, a Jorge Aljovin. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Karina, un gusto saludarte. Gracias. Pues el mismo juez, el mismo escenario de El Chapo, insistía Genaro Luna en que no se le diera la pena máxima, pero se le dan 38 años, que haciendo cuentas ahí pues se hacen reducciones porque ya ha cumplido algunos meses o años ahí en la cárcel, entonces no son 38 años como tal, ¿verdad? No, no son 38 años como tal, también habrá que decirle a la gente en su casa de manera muy sencilla que esta decisión podrá ser apelada, que Uh-huh. tendrá que ser anunciado así por la defensa dentro de los próximos 14 días, señalando la posibilidad de querer apelar este fallo, pero posteriormente tendrá 3 meses para preparar debidamente su defensa y al mismo tiempo 3 meses tendrá la Fiscalía en Estados Unidos para poder responder a estos descargos. Por lo Sí. tanto, en este momento tenemos 38 años, pero todavía sujetos a una apelación, pero también habrá que decir que lo más importante en este caso es qué significa la sentencia en Así contra es. de Genaro García Luna, y me parece que el tema más claro y que tú lo has señalado muy correctamente es que la justicia también perseguirá al expresidente Felipe Calderón, y sobre todo esta sentencia lo que representa es un enorme triunfo para el movimiento de la Cuarta Transformación, porque el tiempo les ha dado la razón, un gobierno que en el año 2006 les ganó en las urnas, pero el día de hoy la revancha ha sido larga, pero también dulce para la presidenta Claudia Sheinbaum y para todo el movimiento de la Cuarta Transformación. Sí, que estas son las implicaciones y no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier exfuncionario, Jorge, es el exsecretario de Seguridad Pública del país. Aún con todo esto y este proceso que ha sido largo, se declara inocente o se sigue declarando inocente Genaro García Luna. Sí, se declara inocente y sobre todo es muy importante, sobre todo por el cargo que ocupaba en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Fue solamente uno de los 3 secretarios que estuvo con él durante todo el sexenio, y por lo tanto estamos hablando de lo que se denominó como la guerra contra el narcotráfico, Así es. lo que también se conoció dentro de la narrativa como los muertos de Calderón. Y por otro lado también es muy importante todo lo que trae esta sentencia, porque abre una enorme interrogante, la cual es finalmente preguntarnos si el presidente Felipe Calderón sabía o no de los pasos, de las acciones de Genaro García Luna, y me parece que en este momento es poco creíble que el presidente Felipe Calderón no supiera en su momento cuáles eran las acciones de su secretario de Seguridad Pública, más cuando tenía a cargo la estrategia más importante, la estrategia de seguridad en nuestro país. Y sobre todo también habrá que señalar que llamó mucho la atención el distanciamiento que hubo por parte de correligionarios del Partido Acción Nacional del expresidente Calderón, y me parece que ha quedado aislado, ha quedado desprotegido, y que finalmente me parece que el brazo de la justicia tarde o temprano también llegará al expresidente Calderón, sobre todo cerrando un ciclo político del antiguo régimen, y me parece que esto será muy importante en los próximos meses y quedará, si bien es importante la sentencia en contra de Genaro García Luna, creo que lo más importante es lo que viene después ante la posibilidad de que un expresidente de la República pudiera pisar la cárcel. Sería un antes y un después, ¿no?
sería un antes y un después, porque habrá que recordar que en nuestra historia democrática mexicana nunca hemos tenido un presidente detrás de las rejas, sobre todo con estos cargos, con esta vinculación con el narcotráfico, y por lo tanto se podría inaugurar una nueva época de verdad y justicia en nuestro país, y me parece que al final del día Felipe Calderón se quedará solo y sin el apoyo también de quienes en su momento lo apoyaron a llegar a la presidencia de la República. Dábamos cuenta ahorita de esta manta que se ponía en el Senado, entonces, donde culpaban, bueno, narcotraficante y pues Calderón su jefe, haciendo alusión pues a la posible relación. Voy a leer textual un tuit que publicaba Felipe Calderón, expresidente de México, dice: sobre el caso García Luna, señalo: 1. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él o interactuaban con él. Y bueno, son varios puntos, pero me quedo con esto en donde reitera: nunca supe, nunca tuve evidencia, y no recuerdo yo, bueno, hace ya algunos años, ¿verdad?, pero que haya hecho alguna declaración en aquel momento en este sentido, pero lo que dice es que no tenía evidencia, como yo no sabía nada. Prácticamente lo resumo en lo que ayer publicaba hace cerca de 15 horas en su cuenta oficial de X. Me parece que a pesar de que el presidente Felipe Calderón exponga este argumento como una defensa, me parece que también el juicio de la ciudadanía es totalmente en contrario, y me parece que también esto será un punto de inflexión en nuestro país, sobre todo porque ha cambiado la narrativa, y en su momento, cuando tildábamos tal vez de una desfachatez o de un abuso o de tal vez una intromisión por parte de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, que en su momento desplegaba estas mantas en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, me parece que le ha dado el tiempo la razón, y que finalmente el calderonato ha fallado no solamente en su estrategia de seguridad cuando lo hizo en el año 2006, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, sino que finalmente también la ciudadanía será implacable con el juicio en contra del presidente Felipe Calderón, y todo lo que huela a Calderón el día de mañana me parece que estará condenado a esta vinculación con el narcotráfico. Sí, Genaro García Luna es un hombre exfuncionario de 56 años, y pues alguna vez considerado, yo recuerdo, el más poderoso de los hombres, pues, y temidos, porque generó una imagen muy poderosa y a la que se le tenía miedo. Genaro García Luna, ahora más vulnerable que nunca. Pero bueno, es acusado de recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de 2 décadas. O sea, no estábamos hablando de un año ni dos, de 2 décadas en el cártel de Sinaloa. Y se dice que García Luna ha sido el político mexicano de más alto rango, pues que ha pisado una corte estadounidense, es lo que platicábamos ahorita. ¿Cuáles son los cargos que se le atribuyeron en este pues juicio, en esta sentencia ayer? Mira, tenemos que son 5 cargos, 5. pero los más destacados es su vinculación con los cárteles de la droga mexicanos, en especial con el cártel de Sinaloa. Por otro lado, tenemos la acusación sobre haber mentido ante autoridades federales del gobierno de Estados Unidos, y que todo eso al final del día ha generado la posibilidad de que este juicio ha sido bastante largo. Habrá que decir que el año pasado ya había tenido una condena, había sido encontrado culpable, pero se había encontrado el diferimiento de la propia audiencia para llegar a una sentencia. Por lo tanto, habrá que decir que esto no ha sido un tránsito fácil, ha sido también una investigación profunda por parte del gobierno de Estados Unidos, y que lamentablemente también, como una autocrítica en nuestro país, habrá que decir que si bien hoy podemos aplaudir este tipo de sentencias que son ejemplares, pero nos hubiera gustado que también fueran a haber impuesto por parte del gobierno de México y no por parte del Así gobierno de es. Estados Unidos. O sea, que se actuara en nuestro país y no en el vecino país, como se está actuando también en el tema del narcotráfico con los otros miembros de los cárteles. Ya hablábamos el Mayo Zambada, pues en el caso del Chapo Guzmán también, que se están dando.
estas situaciones. Se habla, ¿qué podría pasar? Una posible extradición, ya después de todo este proceso de apelación, de todo lo que implica en cuestiones legales, ¿se podría solicitar la extradición, pues, de Genaro García Luna a nuestro país? Eso sería el escenario óptimo, porque creo que sería el tránsito adecuado, sobre todo para dar un mensaje de que la impunidad de nuestro país no paga, sino que finalmente habrá que pagar por los propios delitos que se han cometido durante el sexenio del expresidente Calderón, pero me parece que al final del día este es un trofeo de guerra por parte del gobierno de Estados Así Unidos es. y no veo en un futuro cercano que abran esa posibilidad para la extradición, y creo que será una bandera importante, Ujú. sobre todo de cara a las elecciones del mes de noviembre en el vecino país Sí, del norte. se especulaba mucho de una negociación que se pudiera dar, de ser un testigo protegido, en fin, que esto tampoco todavía no se descarta, porque en el lapso o en el trayecto pueden darse muchas situaciones y no ha querido, no se ha declarado inocente y no ha querido, pues, hablar mucho, y entiendo que hay la posibilidad también de que en algún momento diga, "Pues, ¿saben qué? Sí hablo, pero vamos a negociar", ¿no? Que eso es lo que se especulaba desde el inicio en el caso de Genaro García Luna. Y ya por último, Jorge, Marco Cortés pues se lanzó también contra Felipe Calderón y decía que explique por qué invitó a García Luna. El dirigente nacional del PAN exigió a Calderón Hinojosa dar cuenta de las actividades de García Luna durante su sexenio. ¿Cómo deja parado al Partido de Acción Nacional esta situación y todo este tema y relación? Porque pues obviamente era el partido en su momento, era el exfuncionario de Felipe Calderón y de dicho partido. Yo iría un paso más allá, mi querida Karina. Creo que esta sentencia en contra de Genaro García Luna ha sido un golpe mortífero en contra de la oposición en nuestro país, que ante la posibilidad de una reconstrucción, de un levantamiento, me parece que esta sentencia echa por tierra los esfuerzos que se han tenido en los Ujú. últimos meses por parte del Partido Acción Nacional y el PRI y todos los partidos que se encuentran dentro de la oposición. Por eso será una enorme tarea en su momento, ya Sí. sea de Jorge Romero o en su caso de Adriana Dávila, quienes están postulando a la presidencia Ujú. nacional del PAN, hacer un lavado de cara y poder distanciarse del expresidente Felipe Calderón. Sí. Y creo que algo que no debe de perder de vista la gente en su casa es que no solamente basta con una condena en contra de Genaro García Luna. Creo que lo que viene, y si está en manos de nuestro país, es la recuperación de los bienes con los que se enriqueció este funcionario y que regresen al gobierno de México y sobre todo a la ciudadanía, y Sí. creo que es ahí donde sí el gobierno de México puede dar pasos importantes en contra de Genaro García Luna y Ujú. contra todo aquel que sea capaz y se atreva de meter la mano en los bolsillos del pueblo mexicano. Sí, y bueno, no creo que no nada más es un mensaje para el PRI o para el PAN, sino para todos los partidos, como ya decíamos hace un momento, incluso para el mismo Morena, ¿no? Para incluso la Cuarta Transformación. Es un mensaje claro también y decía un triunfo, un trofeo para el gobierno de Estados Unidos, que se han ido acumulando, por ciento, varios logros en este sentido relacionados con el tema del narcotráfico en nuestro país. Curiosamente, haciéndose justicia en otro país, no precisamente en el nuestro. Qué curioso, ¿no? Pero es la realidad. Curioso, mi querida Karina, pero esperemos que tarde o temprano pues también la impunidad no pague en nuestro país y que la justicia llegue y que nos dejemos de solamente el discurso político Ujú. y que solamente lo tratemos de etiquetar en el gobierno del expresidente Calderón, sino también el buen juez por casa empieza, y creo que esta es una tarea pendiente que no solamente tiene Claudia Sheinbaum, sino que fue uno de los pendientes también del gobierno anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sí. y habrá que cuestionarnos nuevamente si los abrazos son la verdadera estrategia y en los resultados en las estrategias de seguridad de nuestro país. Muy bien. Jorge, le mando un abrazo grandote, gracias. Que tenga excelente jueves, viernes chiquito. Igualmente, mi querida Karina. Gracias, abrazo. Jorge Aljovín, experto en temas políticos y dándonos una reflexión, un análisis de esta pues sentencia que se emitía ayer allá en Brooklyn, en Nueva York, por el juez Brian Cogan. En el caso pues Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en México.